Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, lo han adivinado ustedes, Canela Fina. Vamos a hablar de una obra en la que se concentra el zumo de naranja, si nos permiten ustedes la expresión, de todo lo que es la filosofía estoica. Hablamos de una obra de Séneca y, como no puede ser de otra manera, nos referimos a las cartas morales a Lucilio. Esta obra es del género epistolar. Es verdad que a nosotros no nos gusta mucho este género, pero la ventaja que tiene es que es relativamente fácil de leer porque son bastantes cartas, pero son cortas. Y además puedes seleccionar las que más te interesen. No tienes por qué leerlas todas, lo suyo es leerlas todas, pero si hay algún tema que te llama, mejor dicho, la atención, pues puedes ir directamente a ellas. Al ser una obra tan antigua, que data ya de 2000 años, es imprescindible contar con una edición que tenga anotaciones a pie de página, porque a veces habla de personajes de la época o de lugares, que si no tienes unos pies de página al día, pues te puedes perder un poco. De todas formas, como saben todos ustedes, la literatura de Séneca es sencilla, directa y no cuesta trabajo su comprensión, ¿verdad? Es la ventaja que tiene, como digo, este género epistolar, que aunque te saltes varias cartas, pues no pierdes la esencia de lo que quieres aprender. Cosas que me han llamado la atención de estas cartas a Lucilio. Estas cartas morales a Lucilio. Lucilio fue uno de los muchos aprendices de Séneca, que finalmente llegó a convertirse en su amigo. Séneca escribe esta carta ya de extrema vejez, en su retiro, ¿verdad? Es una de las obras postreras de Séneca y aquí despliega toda la sabiduría que ha ido atesorando a lo largo de los años. Por eso merece tanto la pena, ¿verdad? Siempre, como norma general, los autores van refinándose con el tiempo, tanto literariamente como a nivel de pensamiento. Y como digo, Lucilio es uno de sus principales aprendices y amigos. Bueno, pues en esta obra algo que nos ha llamado la atención, como decimos, son las referencias continuas a Epicuro. Epicuro, pues como sabéis, pensábamos que era el antagonista del estoicismo, pero cuando lees las cartas a Lucilio y ves las citas que invoca Séneca, pues al final tenían más puntos en común de lo que parecía, ¿verdad? Y epicúreos y estoicos no son tan diferentes. Y cita este principio de autoridad no desde un punto de vista irónico para atacarle, sino que más bien para apoyar sus tesis. En esta obra podemos encontrar reflexiones profundas sobre lo que es la riqueza, la pobreza, más que la pobreza, la austeridad, ¿verdad? Las dificultades, la brevedad de la vida, la felicidad, como no podía ser de otra manera, la sabiduría, el retiro, la muerte. Es comprensible, teniendo presente la edad que ya tiene el escritor, que hable mucho de la muerte. Incluso se hace cierta apología del suicidio, ¿verdad? Teniendo presente de que es mejor, según defiende el autor, darle un fin digno a nuestra vida que quizás ir por ahí arrastrándonos, ¿verdad? Aquí apreciamos una defensa temprana de lo que es el derecho a la eutanasia, ¿verdad? Y esto me ha sorprendido, sinceramente. Diferente es, bueno, que al final Séneca, como digo, en la parte postrera de su vida, podemos considerar que una persona que ha obtenido el éxito a todos los niveles y ha conseguido una vida plena, a priori, por lo que conocemos de su historia. Y es natural que hable así. A Séneca prácticamente ya no le quedaron cosas por hacer. También habla del hastío de la vida, ¿verdad? Desde cierto punto de vista, pues una persona que prácticamente lo ha conseguido todo,
que ha revelado los secretos de la vida, pues la vida deja de tener sentido para él. De hecho, en la práctica se suicidó por orden de Nerón, del cual era consejero. De la vejez, por supuesto, de la amistad, de la virtud. Aquí apreciamos una amplia influencia de Aristóteles y su ética de la virtud, ¿verdad? Que es el medio, según pensaban los aristotélicos. Séneca también está de acuerdo, para alcanzar la felicidad, practicar la virtud, las virtudes. Habla mucho de la soledad y de la búsqueda del retiro, ¿verdad? Alejarse de la muchedumbre. Habla también del poder y de cómo debemos quizás de huir de los cargos públicos, ¿verdad? Habla también mucho de la meditación, de la introspección, ¿verdad? Que es uno de los caminos para alcanzar la sabiduría. Y también habla, como no puede ser de otra manera, del deseo. Como ya hemos defendido en otros vídeos, el filósofo estoico no se pregunta cómo conseguir lo que desea, sino que más bien se pregunta cómo dejar de desear aquello. Cuando tú te metes esto en la cabeza y lo reflexionas, pues es un cambio de paradigma en tu vida y puede hacerte cambiar las cosas, puede hacerte ver las cosas, mejor dicho, desde un punto de vista muy diferente. En suma, es una obra que merece mucho la pena. Es cierto que a veces resulta un poco pesada porque hay algunas cartas que son redundantes, son muchas cartas, puede haber 100 o 100 y pico de cartas. Como digo, a veces cansa un poco porque los mismos temas son tratados más o menos de la misma manera en cartas diferentes, pero la ventaja de este género epistolar es que puedes seleccionar las cartas que tú crees oportuno, porque en muchas ediciones, en el encabezamiento de cada carta, el editor te explica de qué va a hablar cada carta, ¿verdad? Y eso te hace la lectura mucho más ajena, más ágil, más enfocada a lo que tú necesitas, y te puede resultar muy útil a la hora de seleccionar unas lecturas u otras. En suma, si queréis conocer más o profundizar sobre lo que es el pensamiento estoico, esta obra resulta realmente imprescindible. Antes que meterse con las meditaciones de Marco Aurelio, antes de meterse con el manual de vida o el Enquiridión de Epicteto, antes de leer a Cicerón, antes de leer cualquier otra obra de Séneca, las cartas morales a Lucilio son el ABC de la filosofía estoica. No se la pierdan. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es totalmente gratuito y ayuda mucho al crecimiento del canal. Denle a like, por favor, que no les cuesta nada y a nosotros nos ayudáis mucho. Comenten y compartan. Feliz fin de semana.